Bueno, el ejercicio era este, ¿cierto? Y estábamos viendo lo que son las EDOs exactas, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer para saber si una ecuación diferencial era exacta o no? A ver si alguien estudió. ¿Nadie estudió? Tenía que conseguir la fórmula que había dado de m partido en y n partido en x. Eran iguales. Ya, primero vamos a definir el m y el n. Muy bien. Entonces, ¿quién era el m y quién era el n? Que en realidad son genéricos. Puedo llamarle PQ, en otros libros la maravilla, lo mismo. ¿Quién era m y quién era n? Bien. ¿Quién era m? El que acompaña al dx, no a la x, al dx. Este es m. ¿Y quién era n? El que acompaña al d, ¿cierto? Sí. ¿Cuál era la condicionalidad para que la EDO sea exacta? La derivada parcial tienen que ser iguales. ¿Derivadas eran iguales? Ya. Pero mira, sus derivadas sean iguales. Sin embargo, recuerden que estas son funciones de dos variables. Por lo tanto, hablar de la derivada no tiene mucho sentido porque son dos variables. O sea, aquí tendríamos que hablar de derivadas parciales, ¿cierto? Y en este caso las derivadas parciales eran cruzadas. O sea, si el m acompaña al dx, entonces lo que tendría que cumplirse es que la derivada de m con respecto a y, la contraria, debería ser igual a la derivada de n con respecto a quién? Con respecto a y. Entonces, esta es la primera pregunta que ustedes se tienen que hacer antes de resolver. ¿Será exacta? Antes de empezar a hacer cualquier choque. ¿Ya? Entonces derivemos m con respecto a i. ¿Cuál sería la derivada de m con respecto a i? Ahora sí. ¿Cuál sería la derivada de m con respecto a i? 1 partido en x, ¿no? Excelente, 1 partido en x. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando derivamos con respecto a i, la x pasa a ser una constante para efectos de la derivada. Entonces, como la x es una constante, simplemente derivo el i. ¿Cuál es la derivada de i? 1. Entonces me queda 1 partido por x. Igual. Veamos el otro caso. La derivada de n, pero ahora con respecto a x. Entonces, ¿cuál va a ser la derivada de i al cubo con respecto a x? 0, porque sería constante para la x. ¿Y cuál sería la derivada del menos logaritmo natural? Menos 1 partido en x, ¿cierto? Pregunta, ¿estos dos términos son iguales? No. Entonces, simplemente no es exacto. Oh, yo quiero que sea exacta para poder resolver con todos los pasos que hacemos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Utilizar un factor, que es el factor integrante. Hay dos formas de determinar el factor integrante, ¿cierto? Lo tengo anotado acá, pero yo no me lo sé. ¿Cuáles eran ellos? El primero, teníamos que comprobar si 1 partido por n por dm a di menos dn a dx es una función que depende solo de la variable x. ¿Cierto? Entonces, si yo hago esto y llego a un resultado que tiene puras x, ese es el factor integrante que voy a utilizar. Si no, tengo que utilizar la segunda forma. ¿Ya? Son las únicas dos formas que vamos a ver. Entonces acá tenemos 1 partido por n. ¿Pero quién es n? Aquí está. N es i al cubo menos logaritmo natural de x. Paréntesis. ¿Quién es dm a di? Aquí lo teníamos. Dm a di es 1 partido por x menos. ¿Quién es de n a dx? Ahí lo tenemos. Menos 1 partido por x. O sea, me va a quedar más 1 partido por x. Sin ser muy inteligente, o mejor dicho, muy vivo, o muy dicho, sin tener que desarrollar tanto. ¿Esa función va a depender solo de x? No. No. No es importante. ¿Por qué? Porque hay una i que no voy a poder eliminar.
Por lo tanto, ¿esta fórmula me servirá para el factor integrante? No me sirve. No. No. Sí. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Vamos a tener que buscar el otro tipo de factor integrante. ¿Cuál es el otro tipo? ¿Hasta ahí en la casa se ve bien o no? ¿Si escribo hasta acá? Sí, hasta ahí. Ya, perfecto. Voy a anotar por acá el derivado. De m a de i es 1 partido por x. Y de n a de x es menos 1 partido por y. Entonces ahora, vamos al lado. La otra opción sería menos 1 partido por m de m a de i menos de n a de x, y eso tiene que ser una función que solo depende de y. ¿Sí? Entonces, veamos. Vamos a reemplazar. Menos 1 partido por m. ¿Pero quién es m? Y partido en X. Chale, le ganaron los de la casa. Y partido por x. Pero como está en el denominador, se invierte y me va a quedar menos x partido por y. ¿Sí? ¿Hasta ahí algún problema? Abro paréntesis. ¿Quién era de m a de i? De m a de i era 1 partido por x. Menos. ¿Quién era de n a de x? Menos 1 partido por... Este es una y. Menos 1 partido por x. Ahí. Igual a... Bueno, esto no lo sé. ¿Cuánto es 1 partido por x más 1 partido por x? 2 partidos por x. Muy bien, papa más papa son 2 papas. 2 partidos por x. ¿Qué puedo hacer con las x? Simplificarlas. Entonces, ¿qué me quedó? Menos 2 partido por y. ¿Y esto qué es? G de y. ¡Oh! Sí me funcionó. Me quedó una función que solo depende de y. Entonces, yo de acá puedo determinar el factor integrante. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Ustedes? ¿Ustedes? ¿Alguna duda? No. Como un penco. Ya. ¿Ok? Entonces, el factor integrante, que va a depender solamente de y, es e elevado a la integral de eso que me quedó acá, que sería menos 2 partido por y de y. Así se define. ¿Cuál sería esa integral? ¿Qué pasa con el menos 2? Que es una constante. Sale de la integral. Perfecto. Entonces me va a quedar e elevado a menos 2 integral de di partido por y. ¿Y cuál es la integral de di partido por y? Logaritmo natural de y. Aquí no hay que colocar constante de integración. Ojo con eso. ¿Ya? Porque es solamente una función. ¿Y qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Que se multiplica al Queda al menos 2. ¿Quién multiplica el de arriba? el e elevado a menos 2 multiplica la ecuación original. Ah, pero podemos reducir esto. Po. Si escribo esto así acá, me va a quedar la ensalada rusa. Pero puedo hacer algo. Por ejemplo, ¿qué propiedad hay para los logaritmos cuando hay un número delante de ellos? Sube como exponente. Muy bien. Sube como exponente, entonces me queda así. ¿Sí o no? Y como la exponencial y el logaritmo lo natural son funciones inversas, se anulan y me queda solamente y elevado a menos 2. ¿Y qué es y elevado a menos 2? 1 partido en i al cuadrado. 1 partido en i al cuadrado. Y esto sería entonces el factor integrante. O sea, él lo vamos a multiplicar en la ecuación original para que sea exacto. ¿Se entendió? Todavía no acabamos, estamos recién empezando. Esto recién comienza. ¿En la casa se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Nunca había hecho un curso de actuación, pues ya es lo que hay. Ya. ¿Ya puedo borrar?
No. ¿Ahora sí? Bueno. De todas maneras, recuerden que esto va a quedar grabado, así que igual lo pueden volver a revisar. Acuérdense, 1 partido en i cuadrado. No se me olvide. Listo. Ya, todo lo borro. Voy a borrar este m, voy a borrar este n, porque ahora vamos a tener otro. Y vamos a multiplicar entonces todo esto por 1 partido en i cuadrado. ¿Cierto? Si yo multiplico 1 partido en i cuadrado con el i partido por x, ¿qué me va a quedar? 1 partido en XY. ¿Qué? 1 partido en XY. Muy bien, me va a quedar 1 partido en xy. 1 partido en xy de x más. Aquí lo voy a hacer así. El i cuadrado va a dividir a cada uno de ellos. ¿Cuánto es i cubo partido por i cuadrado? Y I. Y aquí me va a quedar el logaritmo natural de x partido en i cuadrado de i igual a 0. Por lo tanto, este es mi nuevo m y este es mi nuevo n. Veamos si es exacto. Por si acaso, uno nunca sabe. Siempre es mejor preveniente que lamentable. Tienes dm a di. Recuerden que para que sea exacta se tienen que ser iguales sus derivadas cruzadas. Entonces, ¿cuál es dm a di en este caso? El x es constante, se mantiene el x abajo y derivamos el 1 partido por i. ¿Cuál es la derivada de 1 partido por i? logaritmo natural de Y. ¿Cómo? Si lo estamos integrando. Ah, el otro entonces. Uy. ¿Cuál es la derivada de 1 partido por i? ¿Para qué levante eso? ¿Cuál es la derivada de 1 partido por i? Logaritmo natural. No, puede ser la integral. ¿Cuál es la derivada? Y 1 sobre i cuadrado resta. 1 sobre i cuadrado, negativo. ¿Por qué, profe? Porque i está elevado a 1. Su derivada baja el 1 y se le resta 1 al exponente. Ah, no, es menos 1. Por eso decíamos, 1 partido por i es elevado a menos 1, baja al menos 1, le resto 1 al exponente, me queda menos 2, entonces me quedó menos 1 partido en i cuadrado. Así que de ahora en adelante, a partir desde este momento, la derivada de 1 partido por i es menos 1 partido en i cuadrado. La derivada de 1 partido por x es menos 1 partido en x cuadrado. Y así sustanteable. Entonces acá me queda menos 1 y aquí me queda i cuadrado. Oh, listo. Veamos ahora la derivada de n con respecto a x. Con respecto a x, la derivada de y sería 0. 0. Oye, estaban participando mal los de la casa, ¿no? 0 menos. El i cuadrado es constante para el efecto de x. ¿Y cuál es la derivada del logaritmo natural de x? 1 sobre x. 1 sobre x. ¿Son iguales? Sí. Entonces, ahora es exacta. Entonces, como ahora es exacta, la podemos resolver utilizando todos los métodos de exacta que. ¿Alguna duda hasta acá? Tráigame el grillo. ¿Alguna duda? No. No, profe, no. ¿Puedo borrar? ¿Sí? Voy a hacer un cambio acá para acordarme. Aquí vamos a colocar 1 partido en x y aquí queda y aquí queda a. Borro todo esto y comienza el show. ¿Cuál era nuestra misión? Encontrar la función potencial, que vendría siendo el u de x, y. ¿Cómo se encontraba el u de x, y? Integrando el m. En este caso es este. Integrándolo con respecto a quién? Con respecto al x. ¿Cierto? El i, para efectos de esta integral, es una constante, por lo tanto sale fuera. Eso me queda 1 partido por i y me va a quedar la integral desde x partido por x. Y eso me va a dar. Ahora sí. 1 partido por i. Y aquí me va a quedar logaritmo natural de x. Más la constante de integración, que como esto viene de una derivada parcial con respecto a x,
la constante de integración pasa a ser una función con respecto a y. ¿Cierto? Bien. Listo, ahí está el U. Esa es mi solución. Pero me falta conocer el G. ¿Qué tenía que hacer ahora? Derivar el U con respecto a I. ¿Y esto a quién tenía que igualarlo? No me escuchan cuando clases son malas. Al N, muy bien. Al 8, al de ahí. Entonces, derivemos. ¿Cuál es la derivada de esto con respecto a I? El logaritmo natural se mantiene. ¿Y cuál es la derivada de 1 partido por I? Ya, pues si lo dijimos. ¿Cuál es la derivada de 1 partido por I? Menos 1 por I. Hay que me poner atención. Menos 1 partido en I cuadrado. Y más la derivada de G con respecto a I, que me va a quedar G' de I. ¿Y esto a qué tenía que ser igual? Al N. ¿Por quién es el N? El I menos el logaritmo natural de X partido en I cuadrado. Listo. ¿Quién se va? Generalmente siempre hay alguien que se tiene que ir. Esto es una cosa clave como pasa. Ah, ustedes muy bien. ¿Quién se va? Los naturales. Pensando en las naturales. Listo, se va, entonces me queda G' de I igual a I. Entonces, ¿quién sería G de I? La integral del I. ¿Quién es la integral del I? I cuadrado dividido. Eso, I cuadrado partido por 2. Excelente. Recuerden que cuando se integra, al exponente se le suma 1 y se parte por ese mismo número que estaba arriba. Entonces, si el exponente es 1, más 1, 2, entonces me queda I cuadrado partido por 2. Listo, encontramos el U. Entonces la función potencial U de X, I es igual a logaritmo natural de X partido por I, más el G de I, que es I cuadrado partido por 2, y esto lo igualamos a una constante. Y aquí tenemos, no olvidamos del U, y ahí tenemos la solución de la ecuación diferencial. ¿De qué tipo de solución es esta? ¿General o particular? General, ¿por qué? Porque hay una constante, ¿cierto? Esto es una solución general. ¿Y es explícita o implícita? Implícita, porque no está despejado. ¿Listo? ¡Tara! ¿Entendieron en la casa? Sí, profe. Profe, Sí, diga. si hay que dejarla en explícita, ¿había que despejarla con el X o con el Y? Con el I. Sí. En este caso se podría, pero ¿ya? Generalmente cuando las E2 son de tipo exacta se escribe la solución de forma implícita más que explícita. ¿Sí? ¿Alguna duda? Aquí, los que están presenciales, los que están en la casa. Yo no sé. ¿Por qué de ahí, de la primera deriva, abajo quedó como que de I derivada, la función derivada? Porque esta es la derivada de la función g. Y yo quiero conocer la función g. Ah, Entonces, por eso integramos y nos dio tal. Si tú derivas esto, te da el arriba. y otra cosa, ¿por qué Chao. la primera derivada es U entre paréntesis X, Y y abajo es derivada parcial de U, derivada parcial de Y? Materia, pues, mijo. Acuérdate que No estaba ahí. el du se define como du a dx por dx más du a di por di. Y esto, en cierta forma, es igual a 0. ¿Ya? De ahí nacía la ecuación exacta. De hecho, esta es la ecuación exacta. Y esta venía siendo la m, y esta venía siendo la n. Entonces, de acá, de la m, yo encontré el u, porque integré con respecto a x. Y después usé esa propiedad derivando el u con respecto a y, y me tiene que quedar el n. Eso. ¿Hizo un ejercicio parecido en clase o no? La clase anterior. Con el... Sí. En el anterior lo que hicimos fue hacer lo mismo, pero digamos que el factor integrante dependía de x. O sea, cuando te acordé que primero vimos que era exacta, no era exacta. Después usamos una fórmula y vimos que no me servía. Ya, en el ejercicio anterior esa me servía. No. ¿Ya? O sea, ahí tenemos dos casos. Entonces siempre partan por la primera y si la primera no lo da, se van a la segunda al tiro. En vez de estar viendo, oh, me servirá esa, no va a perder puro tiempo. Mejor hacerla más ágil, digamos, el trámite. Todavía llega gente. ¿Alguien más? ¿No? ¿No?
¿Todo claro? ¿Seguros? Sus caras dicen que no dio una mierda, pero su boca no dice nada, entonces no sé. Bueno, su ojo en realidad, yo no, pero sus caras. Ya, borro entonces. ¿Te quedó claro esto, José? Ah, qué bueno. Borro entonces. Ya. Vamos a revisar uno de los ejercicios. Ya no veo nada. Y cuadrado. Bien. El ejercicio, y esto quiero que lo tengan claro, las ecuaciones diferenciales, dependiendo de su estructura, yo las puedo resolver de alguno de los métodos. O sea, una ecuación diferencial exacta, yo podría transformar cualquier ecuación diferencial en exacta. ¿Ya? Ahora, ¿qué tan fácil o qué tan difícil es? Ahí está el tema. Entonces, a veces es mejor dejarla como exacta, otras veces dejarla como homogénea, etcétera, etcétera. Otras de variables separables. En este caso, yo le estoy dando esta ecuación, y para que no piensen que es exacta, les estoy diciendo que la ecuación es homogénea. Entonces, mi primera pregunta es, ¿cómo demostrar que esta ecuación es homogénea? Bueno, cero. No, ¿Ya estoy igual a cero? no sé, pero darle valor cero, ¿no? Para que- No, nada que dar Pero valor. la verdad es que no. Aquí no existen los valores. A la izquierda y la X a la derecha. Ya, pero no podemos hacer eso, ¿cierto? No podemos hacer de variables separables porque acá no puedo factorizar cosa que me quede algo con y por algo con e. Entonces tengo que buscar otra técnica. ¿Cómo demostraba yo que una EDO era homogénea? Ya, factorizando. Para que una EDO sea homogénea, yo tengo que llegar a que de y a de x tiene que ser igual a una función que dependa de y partido por x. De esa manera yo sé que la EDO es homogénea. ¿Ya? Entonces, para yo poder hacer esto, necesito que esta ecuación tenga esta estructura. Pero acá no dice de y partido de x. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que me quede de y partido de x? Voy a mandar a llamar a su profe de colegio. Despejar la DI y después dividir por DX, ¿no? Muy bien, despejar el de y. Y luego pasar el de x dividiendo y me va a quedar de y partido de x. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar esto y pasarlo al otro lado. ¿Cómo pasaría esto al otro lado? Negativo. Negativo. Entonces me va a quedar x cuadrado de y igual a menos, paréntesis, y cuadrado más ix de x. Perfecto. Necesito llegar a algo como esto, de y partido de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dividir por DX y pasar dividiendo el X cuadrado al otro lado. En el fondo voy a pasar el de x para acá. Y el x cuadrado lo voy a pasar dividiendo. Perfecto. Ahí quedó por lo menos de y partido de x. Ahora tengo que ver si es homogénea. Como veo si es homogénea, tengo que tratar de que me quede y partido por x. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo acá para que me quede y partido por x? Factorizando el por Y y por X abajo. Podría factorizar, sí, pero hay un método más fácil. A ver qué a alguien se le ocurre. Hay que separar los términos, ¿no? Muy bien, podemos separar los términos. Entonces puedo dejarlo así, menos, paréntesis, y cuadrado partido en x cuadrado, más y x partido en x cuadrado. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplificar el x de arriba con el x cuadrado de abajo. ¿Qué me quedó? Me quedó así. De y a de x igual, menos, paréntesis, y partido por x al cuadrado, más y partido por x. Y esto es una función, ¿de qué depende esa función?
Las variables están, ¿de qué, cómo están escritas? En I partido. Entonces es una función de I partido por X. Por tanto, es homogénea. ¿Sí? Y como es homogénea, puedo utilizar el método de las ecuaciones homogéneas para resolver. Profe, Diga. en la prueba nos van a decir si es homogénea o vamos a tener que estar viendo qué tipo de Buena pregunta. de No te lo podría asegurar, pero por lo menos en años anteriores se decía resuelva la ecuación homogénea. O si no, te voy a preguntar, comprueba o verifica si la ecuación es homogénea. Eso inmediatamente te da indicio de que, parece que es la homogénea. ¿Cachai? Pero antes de saber o usar la homogénea, tengo que escribirlo de esta forma, para recién poder trabajar. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿En la casa se entiende? Sí. Sí. Ya, perfecto. ¿Puedo borrar? ¿Voy a borrar el título, Polo? O sea, Sí. Ya, gracias. Entonces tenemos de I a de X igual menos paréntesis I partido por X al cuadrado más I partido por X. Listo. ¿Cómo se resolvía una ecuación de tipo homogénea? Igual a la Z. ¿Que hay que tener que igualar a Z? El I partido en X. Excelente. O sea que vamos a hacer un cambio de variable y vamos a decir que Z es I partido por X. ¿Y ahora qué vamos a hacer con el X? Pasa multiplicando el Z. Z por X, X por Z. Lo mismo. ¿Y qué tenía que hacer ahora? derivar. Derivar con respecto a quién? A la variable con respecto a X. Entonces, ¿cómo me va a quedar acá? Me va a quedar de I a de X igual. ¿Cómo se deriva un producto? Sumando. Sumando. ¿Y a quién vamos a sumar? La derivada de la primera. Muy bien, la derivada de la primera, o sea, de z, que es una nueva función con respecto a x, por la segunda, que es x, más, ahora sí, sumando, la primera por la derivada de la segunda. ¿Pero cuál es la derivada de x con respecto a x? One direction, muy bien. Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo. ¿Quién es de I a de X? Ahí está. De I a de X es Z. Es menos paréntesis, pero ahora ya nos va a llamar C partido por X. ¿Cómo se llama la variable ahora? Z. Entonces ahora va a quedarme Z cuadrado más Z igual a, escribirle X adelante, X de Z de X más Z. Es más, voy a hacer otra cosa. Voy a quitar el paréntesis. Pero como voy a quitar el paréntesis, va a cambiar el signo de este Z. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer ahora? Juntar los términos. Ya, pasar el Z de allá para acá. Entonces me va a quedar menos Z cuadrado menos 2Z igual a X de Z a de X. ¿Cierto? ¿Qué puedo hacer ahora? Fíjense que tengo algo que tiene pura Z, algo que tiene una X que se está multiplicando, tengo un dz y tengo un dx. O sea que la homogénea se transformó en una EDO de variables separadas. Entonces, ¿cómo se trabajaba la EDO de variables separadas? La Z para un lado, la X para otro lado. Entonces, en este caso, voy a pasar el de X para acá, y este X va a pasar dividiendo, voy a dejar el de Z acá, y voy a pasar esto dividiendo. Pero miren cómo lo voy a escribir. Menos Z factor de Z más 2. ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Alguien no lo entendió? Sin vergüenza. O sea, no es que sean sin vergüenza. No tengan vergüenza. ¿Está bien? Ya, perfecto. ¿Y qué ahora? Integral. Integrar, perfecto. Integrar. Ya lo vamos a dejar hasta ahí. Para poder escribir. ¿Hasta acá alguna duda? La casa van a responder más. ¿Alguien alguna duda hasta acá? No. ¿Viste? Responder. No. No, profe. Eso. Están sacando la cara los de la casa. Ya voy a borrar esto.
Voy a borrar esto porque ya no lo necesito. Y aquí ya sabemos que z y partido por x y tampoco lo necesito. Borro todo. Entonces me va a quedar la integral desde x partido por x. ¿Y cuál es la integral desde x partido por x? Ahora sí, logaritmo natural de x. Más la constante de integración, que recuerden que la puedo colocar tanto al lado izquierdo como al lado derecho, pero en uno de los dos. ¿Ya? Este me va a quedar un menos, me va a quedar integral y me va a quedar dz partido en z factor de z más 2. Y aquí viene lo brígido. ¿Cómo integro eso? Fracciones parciales, ¿o no? Muy bien, puedo utilizar fracciones parciales. ¿Cierto? ¿Cómo eran las fracciones parciales? Entonces aquí vamos a hacer un paréntesis. 1 partido por z factor de z más 2. La idea de las fracciones parciales es separar los denominadores en dos fracciones que se estén sumando. Entonces, voy a llamar una constante a partido por z, que es un factor, más b partido en z más 2, que es el otro factor. ¿Sí? Sí. ¿Qué hago ahora? Multiplico por el común múltiplo. Multiplico por el mínimo común múltiplo, que es z por z más 2. O sea que me va a quedar 1 igual a por z más 2, ¿cierto? Más b por z. Y aquí en realidad hay varias formas de resolver o encontrar el a y el b. Hay gente que multiplica, luego igual a polinomios. Hay otros que le dan valores al z. Yo, por ejemplo, le doy valores al z. ¿Ya? Pero le doy valores al z estratégico. Por ejemplo, si al z le doy el valor 0, ¿qué va a pasar? Se va a ir el b. Entonces me va a quedar el puro a. Que es el que necesito. Entonces, si z vale 0, aquí tengo un 1. Aquí voy a tener 0 más 2, que es 2. Por a me va a quedar 2a. Y aquí me va a quedar z por b, que es 0. Entonces, de acá encuentro que a vale 9. A vale 1 menos. ¿Qué otro z le podría dar para que se elimine una de las letras a o b? Menos 2. Menos 2. Si z vale menos 2, entonces voy a tener 1 igual a menos 2 más 2, 0, se va el a y aquí me va a quedar menos 2b. Eso significa que b vale menos 1 medio. Por lo tanto, 1 partido por z factor de z más 2 es igual a, que es 1 partido por 2z, ¿cierto? Más b, que sería menos 1 partido por 2z más 2. Y como ahora voy a integrar, ¿cierto? Aquí voy a agregar un dz, aquí voy a agregar un dz, aquí voy a agregar un dz, y ahora voy a integrar. ¿Sí? Y esta cuestión es re fácil. El 2 sale fuera como un medio, ¿y cuál es la integral de dz partido por z? Logaritmo natural de z. Menos. Saco un medio, y me queda el logaritmo natural de z más 2. En teoría tiene que ser con valor absoluto, pero eso lo vamos a dejar solamente si es que es un PBI, o sea que tenga que reemplazar valores para asegurarme que es positivo, nada más. ¿Ya? Listo. ¿Puedo juntar esto? Sí, pero lo voy a hacer acá. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Borro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Estamos hablando de la integral de dz partido en z factor de z más 2. Entonces, fíjense que el un medio puede subir, y como es una resta, ¿cierto? Se van a dividir. Y como ambos están elevados a un medio, me va a quedar todo elevado a un medio. O sea, me va a quedar así. Me va a quedar el logaritmo natural de z partido en z más 2 elevado a 1 medio. ¿Sí? Creo que me faltó el menos del integral. Está más. Todavía no lo he agregado. Pero bueno, antes que se me olvide, porque todavía se me olvidó. Entonces ahora vamos a reemplazar esto acá. Por lo tanto, esa integral ahora se llama logaritmo natural de z partido en z más 2 elevado a 1 medio. Ahí está. ¿Sí? Bien. Y ahí está la solución. Casi. ¿Qué tendríamos que hacer ahora?
¿Sería esa mi solución de mi ecuación diferencial original? No la Z. No, porque la original no tiene z, tiene x y tiene y. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Devolver. ¿Pero a quién llamamos z? Muy bien. Entonces, ahora me va a quedar logaritmo natural de x más c igual a menos logaritmo natural de. El z es y partido por x, y abajo tengo y partido por x más 2, elevado a 1 menos. ¿Sí? Puedo acá multiplicar el x con el 2, me va a quedar 2x, y ese x que va a quedar acá se va a simplificar con esto. Entonces me va a quedar logaritmo natural de x más c igual a menos logaritmo natural de y partido en y más 2x elevado a 1. Bueno, aquí podemos hacer un juego algebraico. Por ejemplo, al c le voy a llamar logaritmo natural de c. ¿Se puede? ¿Por qué se puede? Porque una constante la puedo llamar como sea mientras sea constante. Y la suma de dos logaritmos naturales me queda como el logaritmo natural de c por x. Aquí lo que voy a hacer es subir el menos acá. Pero me va a quedar un exponente negativo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Invertir la fracción. Entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de y más 2x partido por y elevado a 1 menos. ¿Cierto? Y como esos dos logaritmos naturales tienen que ser iguales, por lo tanto, cx es igual a y más 2x partido por y en raíz. Y bueno, ¿puedo hacer algún arreglo? Sí, porque por ejemplo puedo elevar al cuadrado, entonces me va a quedar c por x cuadrado. ¿Por qué me queda c por x cuadrado? ¿Por qué me queda Por c la por x cuadrado? constante al cuadrado. Porque la C es una constante. Entonces me queda y más 2x partido por y, al cual voy a pasar al otro lado multiplicando. ¿Sí? Y ahora paso este y para acá restando, factorizo por y, me va a quedar cx cuadrado menos 1 igual a 2x, entonces y es 2x partido por cx cuadrado menos 1. Y encontramos la solución de la ecuación diferencial homogénea. ¿Qué tipo de solución es? Explícita, muy bien. ¿Y qué más? ¿Y por qué general? Explícita, general. Y ahí tenemos la solución. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? ¿La casa se entendió? Sí. Sí. Ya. Perfecto. Bien, entonces les voy a anotar en la pizarra dos ejercicios. Uno que va a ser homogénea, la primera, y la segunda que va a ser exacta. O sea, no es que sea exacta al tiro, sino que tengo que ver todos los pasos, pero tiene que ver con la exacta en general. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí. Sí, gracias. Nachi, que todo. Ya, sí. Entonces. Cuando el profe se va a volar, al filo te digo una cuestión. Entonces, la primera, la idea es que la trabajen de forma homogénea. Entonces, primero comprueben que es homogénea y luego resuelvan. Y en la segunda, la van a trabajar como modelo exacto. O
sea, primero van a ver si es exacta. Si no es exacta, buscan el factor integrante. Y una vez que esté listo, si llega exacta al tiro, bueno, parten al tiro con la función potencia. ¿Ya? Ojo que estos son ejercicios que están en las guías, ¿ya? Por si acaso. Yo no hay nada otro. Satanización. Hoy día estamos. Hoy día es 7, ¿cierto? Sí. También. Voy a dejar de grabar un ratito ya. Oye, esto lee cualquier cosa. Ya vamos a resolver el ejercicio 1. Chiquillos. Y aquí no es un reto, pero una consideración, ya que tienen que tenerlo claro. No puede ser que estén en cálculo 3, que estén en ecuaciones diferenciales y no sepan cosas básicas de álgebra. Una cosa que ya no aprendieron a derivar, sí, es verdad. No aprendieron a derivar, no saben integrar muy bien, pero la otra es que no sepan cosas básicas de álgebra. Eso no es para retarte, es para que tú te preocupes, ¿ya? Porque es un tope, un freno para ti. Porque si se han dado cuenta, la mayor parte de los ejercicios que se hacen ya se deriva todo y después puro trabajo algebraico. Entonces, si no tengo un buen manejo algebraico, estoy sonado. ¿Ya? De la casa, evidentemente, muchos de ustedes le mandan a hacer la prueba a alguien, lo hacen ustedes, da lo mismo. Pero, oye, ¿cómo te llamas? ¿Ya? Pero, que no se les olvide que ustedes van a salir como ingenieros. Y a salir a la calle y te van a preguntar, ¿oh, tú soy ingeniero? ¿Cuántos 2 más 2? Pues no, no podéis decir eso porque no podéis no saber matemáticas. Puede que con el tiempo se te olvide derivar, que es muy lógico, porque no se ocupa tanto, porque al final estos ramos son más como para abrir la mente, más que para saber tanta matemática, pero igual. ¿Ya? Entonces esto más que un reto es un consejo. Practiquen las cosas algebraicas. Es que tuvimos álgebra por el computador. Sí, pero vienen del colegio. Entonces, allá, por ejemplo, ese habló de la profesora matemática que tuvo allá, que mi amiga, pues, fue más raro. Es como si ella dijera que tuvo un mal profe de matemática porque se auto-reprobó, porque fui yo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final hay que tener cuidado, ¿ya? Insisto, no es un reto, pero es una llamada de alerta para decir, chuta, tengo que hacer algo al respecto, ¿ya? Ya se han dado cuenta que estamos volviendo a la normalidad, o sea, el próximo año, si todo sale bien, vamos a estar haciendo clases presenciales, que van a hacer la prueba en las mismas condiciones, ya se van a olvidar de la casa. ¿Cachai? Y uno puede decir, yo voy a estar en la casa porque allá copio más, sí, pero ¿qué clase de profesional vaya a ser? Pésimo profesional, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Entonces, el I' es de I partido en dx. El X lo vamos a pasar dividiendo. Y como muchos, y aquí me causó curiosidad, dividieron cada uno de ellos por X, lo cual está perfecto. Porque lo hicieron bien acá y después lo hicieron mal después. Llegaron ahí. ¿Cierto? Chuta, ¿y cómo se para? Hay varias formas. Podría haber factorizado arriba por X cuadrado. Pero también podría haber hecho esto. Esta raíz, meterla dentro de la raíz. Pero para yo meter algo dentro de una raíz cuadrada, esta tiene que ser elevada al cuadrado. Después voy a separar. O sea que cada uno de estos términos va a quedar partido en X cuadrado. ¿Por qué lo estoy haciendo así? Porque después quiero que lo hagan ustedes. Después voy a simplificar y X cuadrado partido en X cuadrado es unión. ¿Y listo?
Y después incluso puedo dejar esto solo en un cuadrado y me queda. Y esto es una función que está asociada al I partido por X. Por lo tanto, es homogéneo. Sí, se acabó. ¿Eso era todo? Es homogéneo. Profe, ¿podría En volver a menos explicar? de un minuto demostré que era homogénea y ustedes se demoraron más de 20 minutos en eso. Eso solo demostrar que no. Eso solo demostré. Sí, está haciendo. No, pero esto es demostrar que es homogénea, ahora tengo que resolverlo. Sí. Entonces ahora la resolvemos. ¿Cómo se resolvía? Z igual a I partido por X, ¿cierto? Luego paso el X multiplicando, entonces me queda I igual a Z por X. Derivo con respecto a X, me queda la derivada de Y con respecto a X, igual a, y por regla de la multiplicación, derivada del primero, que es de Z de X, por el segundo, que es X, más, mantengo el primero, que es Z, y la derivada de X con respecto a X, que es 1. Listo, ahí está. ¿Qué hago ahora? Reemplazo el de Y a de X, que es este momento. Pero el I partido por X es Z, entonces me queda Z más raíz de 1 menos Z cuadrado igual a X de Z de X más Z. ¿Y qué pasa? Que en ambos lados de la igualdad hay una Z positiva. ¿Qué puedo hacer con ella? Eliminarla. Chao, se fue. Me quedo de variables separables. Separo. Entonces voy a pasar el de X para acá, el X dividiendo, el de Z, y aquí me queda la raíz de 1 menos Z cuadrado. ¿Y qué hago ahora? Íntegra. ¿Cierto? Y resulta... ¿Dónde escribo? No. Y me resulta que me va a quedar la integral de X, que es, o sea, de X partido en X, que es el logaritmo natural de X. Y aquí me va a quedar la integral de dz partido en la raíz de 1 menos Z cuadrado. Profe, se olvidó de la constante. No, porque lo voy a colocar allá, para que no nos acostumbremos a dejarla en un lado específico, puede ser en cualquier lado. Y esta integral la podemos resolver, ¿cierto? Usando, por ejemplo, sustitución trigonométrica. ¿Pero para qué? Esto es integral que aparece en la tabla. Y esa es... ¿Qué dice la tabla? Arcoseno. El arco seno de Z. Más la constante de integración. Creo que era menor. No, porque el arco coseno es con el menos. O sea, si aquí creo que un menos, esto es arco coseno. Si no me equivoco. Ya. Y ahora reemplazo. Parece que hay algo coseno. No, según la tabla que yo he visto, es arco seno. ¿Ya? Era un menos más, un menos, lo de algo. Y Z era I partido por X más Z. Saco algo con despejar el I, la rasqué, ¿no? Entonces lo dejamos hasta ahí. Entonces ahí tenemos la solución. ¿Qué solución es esto? General implícita. General implícita. Por lo menos ya sé que van a tener algo bueno en la prueba. Decirme qué tipo de soluciones. Algo es algo. ¿Listo? Entonces pregunto, ¿de verdad requería de tanto tiempo? No. No. Profe, Estamos recién aprendiendo, por lo tanto es lógico que vamos a ir de a poco. Pero para el día de la prueba no me va a decir, profe, me faltan como 20 minutos para hacer un ejercicio. Para la prueba es 1 hora y media y si no alcanzas te perdí, pero ya, así que para que se vayan haciendo aquí. Ya, a trabajar con la segunda entonces. Los que ya empezaron, los que no, necesito hacerlo. ¿Se entendió en la casa? Sí, todo bien. A ver, el Gerald Pastor. ¿En qué parte te perdiste? cuando de saber eso de lo homogéneo o no. Ya. Te lo voy a La había explicar. escrito, pero usted no me pescó. Y, a ver, te voy a contar como para que cache un poco. Estoy acá
y no leo lo que sale de acá, po. Entonces, si me escribí, no voy a ver rápido. Ah, ya. Sí, po. Ya, mira. La ecuación era x de y a de x igual a y más raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Estamos bien o no? Sí, Esa x pasa dividiendo. Entonces pasa dividiendo a todo. ¿Cierto? sí. Pero una suma se puede separar. Entonces esta x divide a cada uno de los términos. ¿Sí o no? Sí. Pero esta x puede entrar dentro de la raíz. Pero para entrar dentro de la raíz, ¿qué tenéis que hacerle a esa x? Elevarla al cuadrado. Cuadrado. Aquí hay un menos, entonces podemos separar. Entonces vamos a separar. Entonces va a quedar cada uno de ellos partido en x cuadrado. ¿Sí o no? Sí, se va o no. Entonces aquí se simplifica. Entonces aquí me queda un 1. Y aquí me queda esto, todo el cuadrado. ¿Sí o no? Sí. Y si te das cuenta, esto es una función que depende de y partido por x solamente. Entonces todas las funciones que tú las puedes escribir de esta forma son de tipo homogéneo. ¿Captaste? Eso es lo que no entendí. Al último, pero ¿por qué? Al último. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo supo que era homogénea? Porque te queda x y partido en x. Una función es homogénea porque tú la puedes escribir de esta forma. De y partido en dx igual a una función que solo dependa de la variable y partido por x. Entonces, tú miras bien, esto es una expresión, sí, es cierto, que depende de y partido por x y de y partido por x. ¿Hay una x dando suelta sola, una y dando vuelta sola? No, Hay puros términos con y partido por x. Entonces, es homogénea. esto. Ah, ya, profe, gracias. You are master. ¿Quién tiene la lista? ¿Alguien falta por anotarse? ¿Viste? Para la otra vamos a poner un momento. De todas maneras, recuerden que la clase queda grabada, así que pueden igual verla después. Mira. ¿Alguien más falta por anotarse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Falta uno. ¿Ah? ¿Quién falta? Ah, no importa. Es que en este caso es por el tema del aforo. Bienvenido. Vamos a tener entonces, que ya no te ¿alguien se pregunta? Exactamente. Viene el hijo del...
Ya de que lo tengo. La emoción. Hoy estoy grabando. En la casa se ve. Sí, sí se ve. Bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para saber si es exacta? Apoyo. dm partición de i igual de n A de I partición de x. igual a dn a de x. Así se lee. Con eso vamos a ver si es exacta o no. ¿Cierto? Entonces vamos a derivar. Vamos a derivar esto con el m con respecto a i. ¿Cuál es la derivada de 1? 0. El seno de x se mantiene. Por lo tanto, derivamos solo la tangente. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Secante al cuadrado. ¿Ya? Secante al cuadrado de x. Veamos al otro lado. dn a de x. Con respecto a x, ¿cuál es la derivada del coseno? Menos Menos cero. x. Y la secante cuadrado de y se mantiene porque sería una constante. ¿Son iguales? Por lo tanto, es exacto. Súper. Listo. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Encontrar la función potencial u de x, y, que sería la integral de m, o sea, de 1 menos seno de x, tangente de y esto con respecto a x. ¿Cuál es la integral de 1 respecto a x? X, menos. ¿Cuál es la integral del seno de x? Pues la tangente de y sería constante para efectuar la integral. ¿Y cuál es la integral del seno de x? Menos coseno. Entonces acá me va a quedar más coseno de x. ¿Sí? Y me falta más la constante de integración asociada a la variable y. Sí. Ahí está la función potencial, que es la solución de la EO. Pero me falta saber quién es g de y. ¿Qué tenía que hacer para saber quién era g de y? Derivar el u con respecto a y e igualarlo a n. Entonces derivemos esto con respecto a y. ¿Cuál es la derivada de x con respecto a y? 0. Profe, ¿Qué? ¿no se ve lo que escribió arriba? Ahora, Ahora sí, vale, gracias. lo único que hice fue escribir la condición de ahora. Que vamos a derivar el u con respecto a y. ¿Ya? Entonces la derivada de x es 0. El coseno se mantiene. Y derivamos la tangente. ¿Cuál es la tangente, la derivada de la tangente de y? Secante cuadrado de y, ¿cierto? Más g' de y. Y esto tiene que ser igualado a n. ¿Y quién es el n? Lo que está acá. Coseno de x por secante al cuadrado de y. ¿Sí? Sí. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué pasa con el coseno de x secante cuadrado de y? Se eliminan porque son iguales, del cual se concluye que g' de y es igual a 0. Por lo tanto, g de y vale 0. O sea, en teoría es una constante, pero esa constante como la agregamos al último, por eso decimos que es la más simple. 0. Entonces ahora, el u de x, y va a ser x más coseno de x tangente de y más 0 igual a una constante. Entonces, esta es la solución de la EO. ¿Qué tipo de solución es? General, implícita. Y ahí está la solución. Se dan cuenta que la EDO exacta, una vez que es exacta, bueno, en este caso era exacta al tiro, pero si no, una vez que le multiplico el factor integrante, es seguir pasos. Tomar la m, integrarla con respecto a y. Me aparece un g de y. Derivo con respecto a y y lo igualo a n. Con eso encuentro el g de y y obtengo la solución. Todo. Felipe Hernández, Fischer Germán para.
Cuando usted tenga su título de médico. Bueno, nos vemos en cálculo 3. Digo, para que ¡listo!